cuando hablaba el profesor del gimnasio, cuando hablaba un físico-culturista, vos abrías los ojos así, se bajaba la cabeza y escuchabas con mucha atención para aprender. Ahora los pendejos te quieren enseñar, a mí me quieren enseñar cómo se hace un ejercicio. Paloma de 75 kilos mojado, 22 años, con 3 o 4 años de fierro y con 3 o 4 años de esteroides encima, te quieren enseñar cómo se hace una preparación y encima te dice que se están preparando para ser profesionales este año y para ir a la Olimpia el año que viene, así como lo escuchan, no estoy jodiendo. Entonces, hay un problemita. Por eso también el culturismo actual en Argentina está como está. Porque cuando un tipo, un muchacho, un jovencito de 18 o de 24 años, que debería estar aprendiendo, está enseñando, probablemente hay un problema y algo no va a salir bien. ¿Y qué es lo que no está saliendo bien? Que no tengamos, como dije anteriormente, en un video, que yo contaba que en el año 89, 90, en la categoría cadetes, que eran teens, digamos hasta 18 años, vos tenías 20 competidores en un campeonato argentino, con un muy buen nivel. Y hoy vas a un campeonato argentino de cualquier asociación y tenés uno o a veces dos. Entonces, algo cambió. En el video de hoy, aparte de contestar las preguntas que ustedes me hacen tanto en el chat como en la caja de comentarios de YouTube, les voy a... Vamos a... Viste que está la palabra reaccionar. A mí me suena un poco raro reaccionar. Vamos a ver, vamos a analizar, vamos hacer una observación sobre un reel que publicó en Instagram Hermes Honori. Para los muy pocos que no lo conocen, Hermes Honori es un culturista que no está compitiendo. Yo tuve la suerte de prepararlo las 3 veces que compitió. Digo, ¿por qué tuve la suerte? Porque preparar a un atleta con la genética de Hermes Honori es realmente una suerte. Cuando hablamos de los grandes preparadores, justamente estoy viendo en el reel que vamos a ver una foto de Sivan con Hani Rambod, de eso vamos a hablar. El Hermes él dice que no necesariamente tiene que ser un gran culturista el preparador. Yo no estoy de acuerdo con él. Yo creo que siempre en un buen preparador hay un ex buen culturista. Algunos campeones, algunos grandes campeones, algunos competidores de la Olimpia y otros competidores de campeonatos más pequeños, pero son todos con una gran experiencia en la competición, en el culturismo. Incluso Hani Rambod, pocos saben que es ex culturista. Pero con respecto a lo que le decía, de tener la suerte de poder ser el entrenador o el preparador de un culturista, más allá de quien lo siguió con su carrera de culturista, como Hermes Honori, es la suerte que tenés que tener para ser un buen entrenador, porque vos no vas a ser entrenador entrenándolo al 001. Ser el entrenador de Sivan, ser el entrenador de Lundford, ser el entrenador de Dauda. De hecho, la mujer lo llegó a entrenar a Dauda, con eso le digo todo. No es lo mismo que ser el entrenador de una persona que tiene una genética discreta o una mala genética. Por eso digo tuve la suerte de haberlo ayudado con la preparación a Hermes las 3 veces que compitió. Entonces, él habla en este reel y dice que para ser un buen entrenador no es necesario haber tenido un gran físico. No es así. Él está equivocado en ese aspecto. Siempre un buen entrenador fue un gran culturista, o al menos un muy buen culturista, como vamos a ver que también pasa exactamente lo mismo prácticamente en todos los deportes. Esto no es propio de culturismo. Entonces vamos a ver el reel, creo que es este. Ahí está, a ver. Para que vamos a poner el audio. Ahí está, ¿no?
Progresiva te va a ayudar a desarrollar mayor masa muscular, no siempre va a significar más conocimiento. Citando a Jeff Nippard, que lo dijo el otro día y estoy 100% de acuerdo, si mayor masa muscular es más conocimiento, entonces Sebum no necesitaría un coach. Y vos te pones a ver al coach de Sebum y tiene 100 veces menos calidad muscular y 100 veces menos masa muscular. Entonces es interesante saber que el consejo proveniente de una persona más musculosa que vos no siempre va a ser correcto, y el consejo más científicamente correcto va a terminar siendo el que tiene más años de experiencia, más años de estudio y más trayectoria comprobable de lo que dice es cierto. Bueno, acá él se está equivocando, porque él dice que en la primera parte tiene razón. No siempre por tener gran masa muscular va a ser la persona que tiene más conocimiento. Ahora, cuando él dice la persona que tiene más experiencia, y se refiere a experiencia en cuanto a conocimientos en estudios, conocimientos sobre medicina, sobre nutrición, estamos hablando de médicos, nutricionistas, especialistas en biomecánica, gente que ha escrito mucho sobre, que ha estudiado en universidades, que han hecho estudios, pero que no han competido, que no han sido culturistas, nunca van a ser los mejores entrenadores. Los mejores entrenadores siempre, y yo creo que se lo comenté a ver, creo que lo comenté, a ver, vamos a ver. Mayor masa muscular no siempre va a significar más conocimiento. Citando a Jeff Nippard, que lo dijo el otro día y estoy 100% de acuerdo, si mayor masa muscular... Y le voy a, bueno, yo lo saludo, le digo, Hermes, tanto tiempo. Te cuento, eso no es así. Lo dejo al reel para que lo vean. No se va a alcanzar a leer, pero yo los leo. Un gran desarrollo muscular implica generalmente conocimientos para haber logrado esa masa durante años de entrenamiento, dieta, suplementación y obviamente hay un aprendizaje que se logra en esos años más allá del entrenador. Atletas del nivel de Sivan necesitan a veces de un entrenador porque... Esto hay que tenerlo muy en cuenta, a ese nivel se requiere de conocimientos extras y también de contactos para elegir el momento y las competencias adecuadas. Esto ya es a nivel profesional. En cuanto a los entrenadores de estos grandes culturistas, el 99% fueron competidores. Muchos con una carrera exitosa, más allá de que hayan sido top Olimpia, por ejemplo, Milo Sarcev, Raúl Carrasco, Denny James, o competidores de campeonatos importantes, Aceto, Spin Méndez, Forte, etc. La excepción que confirma la regla es Ramón Puig. Fíjense, bueno, yo le pongo un ejemplo con los entrenadores de otros deportes. Por ejemplo, cuando vamos al fútbol. Cuando vamos al fútbol, siempre los grandes entrenadores fueron grandes culturistas. Lo mismo pasa en el culturismo, muchachos, no nos engañemos. Una persona que estudió medicina, que estudió nutrición, que estudió biomecánica, sí, puede tener los conceptos sobre nutrición, sobre biomecánica, te va a hablar de fisiología y de un montón de tecnicismos. De hecho, yo veo muchos youtubers, pero sobre todo... no youtubers, sobre todo influencers en Instagram y en TikTok, que citan a especialistas en biomecánica o en fisiología y te dan toda la explicación de por qué se debe entrenar de esta manera o de tal manera o con cierto método científico para tener un gran desarrollo. No, eso es toda una gran mentira, es una gran venta de humo. El único que va a saber cómo va a lograr un gran desarrollo es un gran culturista, un Paco Bautista, un Jay Cutler, aunque no sean ellos, se dediquen, bueno, Paco Bautista sí es entrenador, pero un Coleman, un Cutler, que no son entrenadores, van a saber mucho, pero muchísimo más que cualquiera que escribió 3 libros sobre biomecánica o sobre fisiología. Y pongo el ejemplo del fútbol. ¿Qué mejor ejemplo que poner el fútbol? Lo mismo pasa en el tenis, ¿no? En el tenis, los grandes entrenadores son extenistas, todos. En fútbol, que es lo que tenemos más fresco y lo que más conocemos. A ver, vamos a recordar algunos grandes entrenadores de campeonatos mundiales, de los 3 campeonatos mundiales que tiene Argentina. Vamos a ver si eran profesores de educación física, nutricionistas, técnicos del entrenamiento, o si fueron grandes futbolistas. Bilardo, Menotti, Scaloni. Los 3 futbolistas, los 3 grandes futbolistas. Pero podemos seguir recorriendo, es interminable la lista. Lo tenemos a Gallardo,
Ahora, bueno, hablando del Mundial de Clubes, lo tenemos a Gallardo, lo tenemos a Mascherano, y así podemos seguir con cualquier club y van a ver que todos los entrenadores, Bielsa y cualquier entrenador de cualquier país, salvo muy raras excepciones, fueron futbolistas de la primera división, algunos campeones mundiales u otros campeones con su club. Lo mismo pasa, le decía, en el tenis y en todos los deportes prácticamente pasa lo mismo, pero sobre todo en el culturismo. ¿Por qué? Porque aunque vos te hayas leído todos los libros de fisiología, todos los libros de biomecánica, todos los libros de medicina y todos los libros de nutrición, nunca se va a comparar a la experiencia que tiene un culturista que hace 20, 30, 40 o 50 años que estuvo compitiendo y también la misma experiencia que logró más allá de las competiciones colaborando en las preparaciones con otros atletas. La mayoría aprendimos de esta manera. Más allá que obviamente es buenísimo que si vos sos un culturista que tenés 20 o 30 años de experiencia, haber estudiado una carrera como nutrición y medicina o haber leído durante toda tu vida todo lo que pudiste y tener conocimientos técnicos y científicos te va a ayudar, te va a dar un soporte para esa preparación. Pero nadie va a saber más que un físico-culturista. Y voy a cerrar con esto, que se lo digo todo. El otro día se me plantó voy a tratar de no ser muy rudo con el adjetivo, un atrevido, por decir de alguna forma. En el gimnasio se me plantó un atrevido de 24 años, grandote, buen físico, estudiante de medicina, y se me puso a discutir de culturismo y se me puso picante. Empezó a discutir, no, porque mis padres, primero me decían, mis padres son médicos. ¿Y qué tiene que ver? No, yo soy estudiante de medicina. Y me empezó a hablar sobre esteroides, no tenía la menor idea. Y yo a veces me ponía a pensar, ¿no? En su momento le dije, ¿sabes lo que pasa? Que lo que vos... Y eso se lo digo a muchos que me vienen a querer enseñar con 22, 23, 24, 25 años y que han estudiado 2, 3 o 4 años de nutrición y medicina. Yo siempre les digo lo mismo. ¿Sabes lo que pasa? Que lo que vos leíste durante 4 años, yo lo experimenté durante 40 años. O sea que cuando vos quieras venir a preguntarme, que yo te voy a enseñar todo lo que vos quieras saber sobre esteroides, sobre culturismo, sobre preparación, yo te puedo enseñar todo lo que vos quieras. Te repito, lo que vos leíste durante 4 años, yo lo experimenté durante 40. Por eso, a mí me sorprende muchas veces, no, porque cada uno tiene todo el derecho de opinar en TikTok, en Instagram, o donde quiera, tiene todo el derecho de opinar sobre lo que le gusta, que es el culturismo, el entrenamiento. Está bien, vos podés decir, mirá, yo entreno de esta manera, a mí me dio estos resultados, hay una técnica, bla, 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 y podés experimentar y compartir conocimiento. Ahora, cuando te quieren enseñar, medio que te da un poco por las pelotas. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo tenía 18, 22, 25 años, y yo iba, por ejemplo, hablar con Marcelo Bagnati o con Héctor Díez, que no fueron entrenadores míos, pero fueron los que me marcaron en el camino, y seguramente a los que son de mi generación, cuando empezaron a entrenar en culturismo, iban al gimnasio, estaba el dueño del gimnasio, o culturistas que estaban en competición, si bien nosotros leíamos, cuando hablaba el profesor del gimnasio, cuando hablaba un físico-culturista, vos abrías los ojos así, se bajaba la cabeza y escuchabas con mucha atención para aprender. Ahora los pendejos te quieren enseñar, a mí me quieren enseñar cómo se hace un ejercicio. Paloma de 75 kilos mojado, 22 años, con 3 o 4 años de fierro y con 3 o 4 años de esteroides encima, te quieren enseñar cómo se hace una preparación y encima te dice que se están preparando para ser profesionales este año y para ir a la Olimpia el año que viene, así como lo escuchan, no estoy jodiendo. Entonces, hay un problemita. Por eso también el culturismo actual en Argentina está como está. Porque cuando un muchacho, un jovencito de 18 o de 24 años, que debería estar aprendiendo, está enseñando, probablemente hay un problema y algo no va a salir bien. ¿Y qué es lo que no está saliendo bien? Que no tengamos, como dije anteriormente, en un video, que yo contaba que en el año 89-90, en la categoría
cadetes, que eran teens, digamos hasta 18 años, vos tenías 20 competidores en un campeonato argentino, con un muy buen nivel. Y hoy vas a un campeonato argentino de cualquier asociación y tenés 1 o a veces 2. Entonces, algo cambió. Esa fue la reflexión con respecto. Y vamos a hacer una conclusión. Una conclusión que no hay que ser muy inteligente, no hay que pensar demasiado y no hay que leer un paper escrito por tal o cual científico, y tampoco hay que citar a algún especialista sobre entrenamiento para darte cuenta de que un tipo que hace 20, 30, 40 años, que ganó 80 torneos, o un campeón mundial de fisicoculturismo, o un profesional que está compitiendo en el Olimpia, probablemente va a saber un poco más que algún muchacho que viene de la facultad y que se leyó 50, 60, 70 libros y rindió algunos exámenes. Creo que es más o menos así. Así que basta de vender humo. Hagan mi consejo para todos estos chicos. De hecho, Hermes hace un contenido que es muy bueno. A mí me gusta, yo a veces veo y es muy acertado. Y tengo 3 o 4 chicos que estoy siguiendo en YouTube que tienen mucho éxito y hacen un muy buen contenido. Pero para la gran mayoría que venden humo y venden fruta, dejen de vender humo. Y pónganse a entrenar, pónganse a comer, aumenten 20, 30 kilos, prepárense para un torneo, compitan 10, 15, 20 veces, ganen algo, o por lo menos tengan la predisposición para hacer una dieta vivan el culturismo de verdad. Hacete una dieta de 3 meses, cagate de hambre 11 semanas, ripiá el culo, subí al escenario, después, bueno, tu genética te dirá hasta dónde vas. Pero no te pongas a entrenar, a aumentar 7, 8 kilos con un poco de papa y dar consejos de cómo tenés que entrenar, o cómo se realiza unos vuelos laterales con mancuerna, o cuál es la mejor técnica para hacer sentadilla. Comé, entrená, aprendé y probablemente dentro de 5, 10, tal vez dentro de 15 o 20 años vas a ser un tipo que sepa mucho. Y entonces, ahora sí, vamos a la pregunta. Por ejemplo, la que hace Leónidas Perseo. Esta es una pregunta muy complicada y no tengo una respuesta. Puedo imaginarla solamente. Dice: hola Simón, buenas noches. ¿Quién ganaría para vos en una final del Olimpia? Esto qué lindo que sería, ¿no? Entre Chopin, que para mí es el mejor Open de la actualidad, para mí también, Keon Pearson y Sivan. Si hubiera competido en Open con 10 o 15 kilos. ¿Sabes lo que pasa? No podemos, Leónidas, esto no te lo puedo contestar porque vos me estás haciendo muchas suposiciones. ¿Qué hubiera pasado si hubiera competido Chopin con Arnold Schwarzenegger y Arnold hubiera entrenado las piernas con las técnicas que hay hoy en día? Y si Arnold hubiera usado las dosis que se usaban ahora y hubiera usado 10 unidades de hormona de crecimiento durante 4, 5 o 6 meses. Es contrafáctico, yo no sé lo que puede pasar. Lo que sí sé es que si Arnold viene ahora, como estaba incluso en su mejor momento, 73, 74, no entraría probablemente en un top 10 del Olimpia. No es que probablemente, no entraría directamente, porque son otros parámetros. Ahora, si me preguntan, ¿qué hubiera pasado si Arnold hubiera nacido 40 años después? Y, bueno, tal vez sería uno de los mejores, estaría peleando por el Olimpia nuevamente como lo hizo en alguna época. Concretamente a tu pregunta, en esa virtual que daría cualquier cosa para ver una cosa así, Chopin, Sivan y Pearson, yo creo que sí, Chopin siempre seguiría ganando. Con el tema de Keon Pearson, que para mí es el mejor culturista de la actualidad, bueno, sacándolo a Chopin, el problema que tiene Keon Pearson en cuanto a lo que es, y siempre voy a hacer un poco, me voy a repetir bastante este año, sobre todo después del Olimpia, me voy a repetir bastante con este tema. Para mí, Keon Pearson, si consideramos lo que es tamaño y simetría y proporciones, sin considerar la escala, es decir,
no es lo mismo uno de un culturista de 1,60 m, 1,70 m, 1,80 y 1,85 m, como lo es Iván. Si lo ponemos a escala, traten de entenderme, porque después acá lamentablemente hay que explicar absolutamente todo, porque van a decir, no, boludo, pero ¿cómo le va a ganar Keon Pearson? ¿Cómo va a ganarle a Dauda si mide? No, sí, ya sé que es mucho más chico, no le podría ganar por una cuestión de tamaño. Yo hablo a escala. Si vamos a escala, para mí es el mejor culturista de la historia, incluso mejor que Ronnie Coleman. Si tenemos en cuenta también, repito, lo que son las proporciones, el tamaño a escala. Tal vez le va a faltar calidad, vamos a ver en los próximos 2 o 3 años si puede lograr esa calidad que tiene Chopin o que tuvo Coleman. Yo creo que no la va a lograr. Pero si vamos a proporciones y estética y masa muscular, tamaños dentro de proporciones, el físico perfecto. Y lo podemos ver cada vez que hace un posteo. De hecho, voy a empezar a hacer videos sobre el entrenamiento, cómo está entrenándose para ganar su tercer Olimpia. Dice, ¿viste el físico actual de Rubiel Mosquera? Sí, claro que lo vi. Se viene, bueno, ahora creo que si no están compitiendo ahora, le pasa, bueno, esto muchos lo van a ver dentro de 2 o 3 días, pero está el Dubai Pro, un campeonato, uno de los mejores campeonatos, digamos, el último gran campeonato antes del Mr. Olympia. Con un probable ganador, no lo sé, capaz que ya pasó y me voy a equivocar. Tabani, para mí gana cómodo, es impresionante. Este tipo, cómo va mejorando año a año, con pequeñas mejoras, porque mucho más no tiene para mejorar, pero como tiene todo. Masa muscular, calidad, mantiene una cintura muy estrecha, proporción. Uno de los mejores culturistas, yo creo que lamentablemente no puede entrar a Estados Unidos porque no tiene visa, pero sí podría ser uno de los que podría colarse dentro de un top 3 o al menos en un top 5. Concretamente con Rubiel Mosquera, y no es un físico que para competición de culturismo no va. A ver, no va para ser un top 3 del Olimpia. Probablemente si clasifica, que no va a ser probablemente en este Dubai Pro, tal vez si va buscando un campeonato más fácil clasificaría, porque es un monstruo de la masa, mejoró un poco la condición, pero es un físico totalmente desproporcionado, un físico extraño, un físico raro, un físico para el cual yo pagaría para ver ese físico en escena, pero no es un físico que garpa para la competición. Y no es tampoco un físico con proyección, porque tenemos algunos físicos que, por ejemplo, como lo fue en su momento Luthor o ahora Keon Pearson, que son físicos con proyecciones, cuando estaban en la Chuanchu y después incluso Chopin, que podían seguir creciendo. Lo que es Nexila o Rubiel Mosquera está muy, muy complicado, porque está totalmente desproporcionado y la desproporción es esa, no se puede hacer nada. Esta es una buena pregunta, más de una vez, yo creo que todos los culturistas nos la hemos hecho. La hace Matías Rueco, dice, ¿Coleman ganador discapacitado o Lebrone perdedor longevo? Yo la verdad que no, es tendría que pensarlo mucho, tendría que pensarlo mucho, porque estamos hablando del mejor culturista de la historia, el mejor culturista del deporte que uno practica, lejos, sería el Messi y el Maradona junto del fútbol, pero discapacitado, ¿no? Con silla de rueda, 13, más allá de las muletas y la silla de rueda, lo doloroso que deben haber sido esas 13 o 15 operaciones de columna, ¿no? Más allá de eso, te cuento, Matías, por lo único que yo podría tener un poco de duda de decir, y la verdad que yo prefiero ser un Coleman porque tuve la oportunidad, la suerte de conocerlo cuando estaba en su mejor momento y el año pasado cuando estuvo haciendo una sesión de fotos en el Golds y intercambiar un par de palabras y más allá de lo que yo veo y lo sigo, lo que por lo menos lo que parece ser, lo que se lo ve a él entrenando a las 5 o 6 de la mañana con las muletas y cuando hace su presentación en los torneos como invitado, ahora también sponsoreando a Panata, se lo ve más allá de todo eso, ¿no? Se lo ve un tipo feliz, un tipo que está en paz
consigo mismo, no se lo ve un tipo traumatizado con el problema que tiene, pero bueno, no todo el mundo puede llevar de la misma forma una lesión. Y bueno, ¿qué decir de Kevin Levrone? Es algo extraordinario. Hace 3, 4 días subió un posteo sobre el estado actual, tiene 60, creo que tiene 60 o 61 años, creo que tiene 61, y el tipo está impecable, obviamente, lejos de su prime, pero el tipo está impecable. Y más allá del despliegue físico con el que se lo ve, estuve viendo el entrenamiento que estuvo haciendo el año pasado y hace un entrenamiento que es 70% de funcional y un 30% de hipertrofia, y el tipo, cómo corre, cómo se mueve, la movilidad que tiene a los 60 años, más el tamaño, muy buen tamaño muscular, sin ser un monstruo, la verdad que es envidiable. No para un culturista, es envidiable para cualquier persona tener ese físico y esa capacidad de moverse. Bien, más. Una reflexión que hace Manuel, dice: la soberbia habla del desconocimiento. La vida te sienta de ojete sola, en algún momento te sienta, es verdad. Yo lo vi, vi más de un caso, que sentó y quedaron pumba de ojete. Me parece que viene una muy buena pregunta acá, la veo de reojo, me parece que viene una muy buena pregunta, la que hace Christian Wag. ¿Por qué hay tanta diferencia entre la puesta a punto de los top actuales con los de los 80, 90, 2000? El otro día miraba un Arnold en el 91, creo, Arnold 1991, creo, y había fácil 15 atletas con una condición excelente. Mirá, te voy a comentar, hay dos cosas. Pensé que venía por otro lado, me estabas hablando concretamente de la puesta a punto. No es solo la puesta a punto, sino la presentación en general, es la dieta más la puesta a punto. Cristian, te voy a comentar algunas cosas. No te la esperás, no esperás la respuesta, porque esto tiene un trasfondo, también hay una explicación con el tema de la droga, de las aplicaciones y un montón de cosas más. Esto es para hacer un programa, un video de 2 horas hablando del tema. Te lo voy a tratar de resumir. En los años 80, 90 y 2000, los culturistas, los profesionales, que eran realmente profesionales, si bien no vivían directamente de los premios en efectivo de los torneos, porque eran muy bajos, tan bajos como los que son ahora, porque hoy, sí, ahora vos me vas a decir, hablando del Dubai Pro, el ganador creo que gana $150.000 o $140.000, pero el que sale quinto se lleva $5.000 o $2.000, y el que sale sexto no se lleva absolutamente nada. En estos años que vos hablabas, fines del 80, 90, incluso desde el 2000, era aún menos. Se repartía un poquito mejor, pero el ganador te ganaba $10.000, $15.000, $20.000, $100.000 en una Olimpia contra $600.000 que ganaban ahora, que son 2 o 3 los que ganan. Pero ¿qué pasaba? Cuando vos tenías estos profesionales, que una Procar tenía el valor, no estaba devaluada como lo está hoy, porque hoy, al haber más de 1.500 profesionales entre todas las categorías, la Procar no tiene ningún tipo de valor. Entonces, vos veías todos estos grandes culturistas, estos 15 que estaban con una gran condición. ¿Por qué? Porque vos tenías un campeonato, un New York Pro, un Ironman, un Toronto Pro, por nombrar algunos, ¿no? O el que vos me decís, un Arnold Classic. Vos tenías estos 15 atletas que por el solo hecho de ser profesional, ya podían vivir de sponsoreo, exhibiciones. Un profesional de los 90, solamente con la Procar, aunque nunca gane $1 en un campeonato profesional, podía tener una vida casi realizada económicamente, con exhibiciones, preparando gente, patrocinios. Les cuento una nada más. Matarazzo yo creo que nunca ganó un mango, $2.50 en campeonatos profesionales. Pero en su prime, cuando estaba en todas las tapas de la revista, durante todo el año tenía todos los fines de semana un guest post. Era posador invitado en un campeonato en Estados Unidos. Tenía reservado prácticamente todo el año y cobraba $3.000. Nada más que como posador invitado. Y era más o menos con todos estos grandes culturistas. Lo mismo pasaba con Flex Wheeler, con Kevin Levrone, que no hacían mucho dinero con
con el culturismo, con los premios en metálico, como dicen por ahí, e incluso los que eran de segunda o tercera línea, lo vamos a nombrar a un sudamericano, a un chileno, a Lobarede, que el mejor puesto en un campeonato profesional fue un 10º puesto en un San Francisco Pro Invitational. No ganó nada, obviamente, no ganó un peso, pero con ser un culturista profesional, él se fue a Estados Unidos, hizo una carrera y tenía muy buen sponsoreo, tenía sponsors, abrió una tienda de suplementos que todo el mundo le compraba porque era un competidor profesional, porque era un profesional, tenía un gran valor tener esa tarjeta profesional y ahora, obviamente que las preparaciones se cobraban una fortuna, la preparación de un atleta como por ejemplo Lobarede en su momento, o de los que estoy hablando de los años 90. Hoy en día, todo acá tenemos en Argentina, tenemos 10, 20 profesionales y no ganan, primero que no ganan ni en la competición, y el sponsor, como hay tantos y no venden, te dan 2 tarros de proteínas por mes. Esa es una de las razones, esa es una de las razones de por qué había tan buena condición en esos atletas. Y también tener en cuenta que también con estos sponsors que había en los 90, incluso no solamente a nivel profesional, mirá lo que era ser un buen culturista, digamos, ser un top 5 de los Nationals o los USA. Solamente un contrato con MuscleTech era aproximadamente $5.000 por mes. Y vos no eras profesional, estabas por ganar, hacías un top 3, un top 5 en los Nationals, y si garpaba tu físico, probablemente tenía un contrato de 1 o 2 años con MuscleTech, una de las empresas, después vino BSN, y ya tenías por lo menos $5.000 por mes para arrancar en una preparación. Hoy en día la gran mayoría de los profesionales no tienen, son muy pocos los que tienen tenés que tener 3, 4 millones de seguidores en Instagram, no ser un gran profesional. Bueno, y lo que hablábamos, dice, Joan Pradel abandonó el China Pro por intoxicación. ¿Será verdad? Pienso que es más por psicológico, se lo veía inestable últimamente. Bueno, lo que decíamos de Joan Pradel, para mí me gusta el físico, yo siempre dije que tenía un gran futuro, pero se ve que no es muy fuerte mentalmente y bueno, en culturismo vos cuando te preparás, ya sea a nivel local o a un nivel súper profesional, vos tenés que tener la cabeza, tenés que estar muy enfocado. Muchos de ustedes, los que me están mirando, son culturistas de competición, algunos serán de nivel internacional y otros serán de nivel local, pero ustedes saben que cuando vos te haces una buena preparación para que esa preparación sea una gran preparación y que estés en tu mejor condición, vos tenés que planificar todo. Yo, por ejemplo, me estoy preparando, para que se den una idea, yo me estoy preparando para el año que yo estoy de alguna forma ya preparándome, no suplementando químicamente. Esto va a comenzar un ciclo, el primer ciclo va a comenzar en septiembre, creo. Sí, tal vez en septiembre. Vengo haciendo un TRT muy, muy, muy light a mis 57 años durante los últimos meses del año pasado. Y mi preparación es dentro de 1 año y medio. Entonces, a lo que voy, cuando vos querés estar en tu mejor condición, y me pasó siempre que estuve en una muy buena condición, es una preparación de 1 año, 1 año y medio. Y vos tenés que totalmente estar enfocado. Marca la fecha de tu competición, no importa cuál sea la competición, y le das y te preparás y vas pasando las etapas de la preparación. Una etapa de afianzar la masa muscular, una etapa de un ciclo, después del ciclo afianzar lo que ganaste en el ciclo, descansar suficientemente entre ciclos, ir manejando los macronutrientes, no engordar, no pasarte de peso, no ponerte gordo como un cerdo, como hacen algunos que se van 30 kilos arriba al pedo, y tampoco estar muy bajo, muy marcado, porque eso va a hacer que no vayas progresando muscularmente. Y estar muy concentrado en lo que es tu preparación. Cosa que no pasa, como decían acá con Pradel, por lo que yo veo bastante de culturismo español, y que compite, que no compite, que sí, que no, que hace un
un check y después en el check que sí que voy a competir y no, y lo dejo para más adelante, es un poco inestable, se ve que eso es la personalidad de él. Yo casi me olvido, y después me dicen, che, no leíste, me dicen, no leíste la pregunta que te hice. Sí, ahora la voy a leer, a ver dónde la tengo, porque me hacen preguntas que la dejan en las cajas de comentarios y yo la separé para poder verla. Y justamente estábamos hablando del IPRIEST, y Matías Rueco me hace esta pregunta. ¿Es cierto que el IPRIEST no ganaba porque los jueces lo odiaban por estar en contra de tanta química o algo así? No, no es que lo odiaban, no es así, no es que lo odiaban por estar en contra de tanta química. Aparte, yo no sé cuál fue la declaración al respecto. Lo que sí que tuvo Lipriés, que era un tipo rebelde, no se quedaba callado. Cuando había un fallo demasiado dudoso, el tipo no se callaba la boca. Un culturista del estilo del Zombati, lo mismo pasaba con Sean Ray, y probablemente le tuvo algún tipo de consecuencia. Pero no es que lo odiaban los jueces. Vos sabés que pasa sobre todo últimamente que los jueces no tienen mucha decisión en el resultado. Los que deciden los resultados es el head judge y los 2 o 3 que están acompañándolo. Estamos hablando de Tyler Mannion y tal vez Steve Weinberg, que es el juez del Olimpia, y es un círculo muy cerrado de 3 o 4 jueces, porque vos me decís los jueces. El culturismo no es como antes, Matías, que vos tenías un panel de 11 o 13 jueces y prácticamente todos juzgaban de una forma pareja y todos tenían su opinión. De hecho, cuando vos tenías estos, no sé si en la IFBB todavía se juzga de esta manera porque ha cambiado todo. Cuando vos tenías en un campeonato importante, se hacía un call-out, estoy hablando de un sudamericano, un campeonato mundial, todos los jueces de 15 o 20 competidores te hacían la primera llamada. Lo voy a convocar a Martín Sendak, que es el juez, el head judge de la NPC que hay en Argentina, que es el head judge, el que hace los call-out y el que, yo estoy en desacuerdo con eso, de alguna forma muchas veces arma el podio, cosa que está muy mal. Por eso lo quiero hablar con él, que me explique un poco más cómo es el sistema de juzgamiento. Le mando un saludo a Martín Sendak. Creo que está juzgando en Chile. En Chile, sí. Vi que está juzgando en Chile. Le mando un saludo a Martín Sendak y a todos los chilenos que están creo que se llama Fierro Classic, un campeonato de la puta madre. Parecía el Olimpia, con todas las pantallas y toda la parafernalia. En Chile está muy bien el culturismo, a diferencia de en Argentina. Bueno, y está juzgando y me gustaría hacerle una entrevista que me aclare un poco cómo es el sistema de juzgamiento. Pero les decía anteriormente lo que era en la IFBB, yo fui juez en la IFBB en algún momento, vos cuando querías hacer el primer call-out, todos los jueces te elegían 5 del grupo, ¿no? Entonces, el primer call-out, vos elegías, bueno, te le mandaba así, escribía, anotaba 5 o 6, eso iba al estadístico y el estadístico hacía la cuenta y volvía, y eso eran los que eran llamados al primer call-out. Y después era por orden numérico, se armaba un podio. Ahora un head judge te lo puede hacer. Estoy hablando, justo me preguntaban estábamos hablando de Tyler Mannion, el nieto de Jim Mannion, que prácticamente te arma el podio, y como te pone el tipo, y a veces sí te ponen 5, 7, 9 jueces que están de adorno, porque los jueces que están al costado simplemente van siguiendo lo que... Voy a hacer un programa muy interesante, un video, con el experimento de Hatch, se llama, que era un sociólogo que hizo un experimento en los años 50, 60 sobre cómo uno puede influir en la opinión. Eso fue un experimento en una universidad, y él hizo un experimento y mostraba en ese experimento, el experimento de Hatch, después voy a nombrar también la fuente del experimento y vamos a ver algo del experimento, cómo un grupo de personas puede influir
en otras. Y ahí vamos a ver cómo un juez, un head judge o dos jueces pueden influir en la decisión del resto de los jueces. Por eso es muy malo el sistema de juzgamiento que hay actualmente. Vos no podés formar un podio y que salga el campeonato como dice el podio. Así que todo esto viene por el tema de Lee Priest, que fue un tipo reaccionario, y cada tanto hay un culturista... bueno, yo obviamente sacando los años luz de diferencia física que hay entre estos monstruos como Lee Priest, Edson Batty y también Shawn Ray, yo que soy una paloma en comparación de ellos, yo también soy una persona que nunca me callé ante las barbaridades, las injusticias y las cagadas que se mandaban tanto en la IFB y la INPC, y bueno, y de alguna forma me trajo las consecuencias. Por eso me sacaron una Procar, por eso en algún momento me mandaron a la B, no me dejaron ir a un mundial, o me dejaron ir, pero me dejaron, siendo un culturista con la trayectoria que tengo, habiendo ganado campeonatos de campeones, campeonatos nacionales, cantidad de overalls, me dejaron afuera del equipo A para ir a competir a los mundiales y obviamente los mandé a la concha de su madre y me fui a la mierda. Eso me costó por ser reaccionario y no estar succionando falos, como pasa actualmente, que veo que hay muchos culturistas y chicas también, pero las chicas no las conozco realmente, no sé quiénes son, pero veo 4 o 5 culturistas que viene la NPC, hace una publicación, tenemos la gran Copa Super Show, no sé cuánto, y bueno, y los pibes se tienen que ir a succionar un falo, porque si no succionan falos, probablemente no van a ganar la Procar o no van a tener el puesto que pensaban. Y esto funciona así, lamentablemente. Yo nunca le tuve que chupar la jape a nadie para ganar lo poco o mucho que gané. Pero lamentablemente en el culturismo, al menos en Argentina, pasa. No sé cómo es en otros países, y acá tenemos el caso de Lee Priest, que bueno, le pasó algo parecido, pero no creo que no sea por la química o algo de eso. ¿Qué opino de Marcus Ruhl? Un monstruo de la masa. Digamos que podemos... entra, no es que sea parecido, pero entra de la categoría de Rubiel Mosquera, esos tipos extremadamente gigantes, con una forma un poco extraña. Marcus Ruhl era mucho más que Rubiel Mosquera. De hecho, ha ganado campeonatos profesionales, como por ejemplo, él gana el New York Pro, cuando Paco Bautista debuta y sale tercero detrás de Bob Cicherillo segundo, creo que fue su mejor clasificación. Primero Marcus Ruhl, tercero Bautista, que muchos dicen estaba segundo. Yo estuve ahí y era superior a Mosquera, pero entra dentro de ese tipo, de los más monsters, con formas un poco extrañas, pero son los físicos que a mí me gusta ver en acción. Lo mismo que Paul Dillett, por ejemplo, por poner otro ejemplo. Esta pregunta que me hace Christian Wack es difícil de contestar. Déjame pensar. ¿Cuál fue el culturista que más me impactó en una presentación? Mirá, te va a parecer un poco extraño. Tomalo de alguien que te va a contestar a tu pregunta poniéndome en época, porque no es lo mismo ver un gran culturista, campeón de campeones en el año 1989, que de verlo después a Ronnie Coleman, o verlo competir, que lo pude ver cuando ganó Phil Heath, que gana el Ironman, o verlo a Kai Greene, entre otros, y tuve la oportunidad de ver competir, de tenerlo en el vestuario, en el pumping room, como se dice ahora, de ver grandes culturistas como Coleman, Lebrone, Akin Albert, Matarazzo, Mike Quinn, Jim Quinn y una infinidad de atletas, Abadella, Silvio Samuel y muchísimos más, Rolly Winkler, qué sé yo. Pero vos me preguntás, te puedo decir uno de antes y uno de ahora para que sea más completa la respuesta. ¿Cuál fue el culturista que más me impactó? Mirá, el primer culturista que me impactó, y se lo dije en una entrevista que le hicimos cuando hacíamos el programa Polémica en el Gym, ojalá que pueda volver ese programa, estaba muy bueno, fue Claudio Martínez cuando gana el Campeonato de Campeones en 1989.
No solo yo, todo el mundo quedó impactado. Año 1989, Patio de la Madera, en Rosario, es un centro de convenciones, muy lindo, muy grande. Un campeonato, cuando en un campeonato argentino había 1.500, 2.000 personas, y él gana el campeonato de campeones, yo lo conocía por las revistas, y la verdad que flasheé, como se diría hoy, aluciné con ese físico, ver sobre todo la densidad de la espalda, la densidad del pecho. Y siempre lo cuento, se lo conté a él y él no se acordaba y me dice, cuidado, mirá cómo te acordás, ni yo me acordaba. Claudio Martínez, que le mando un saludo, él se baja del escenario, repito, año 1989, no es que había smartphone, ni siquiera estaban los primeros celulares que eran el ladrillo, digamos, o sea que no había, la fotito era con rollo, tenías que sacarla. El tipo se bajó del escenario después del campeonato de campeones y estuvo media hora sacándose fotos con la gente. Media hora. Yo me quedé así, lo miraba al tipo. Yo no tenía cámara, qué boludo. Me hubiera gustado tener esa foto. Y todo el mundo se sacaba foto. Media hora en el backstage. Y toda la gente alrededor sacándote foto y mirando. Y yo admirando, ¿no? Ese tipo. Y me impactó. Realmente me impactó. Probablemente si lo hubiera visto hoy en día no me hubiera impactado. Pero después verlo a Ronnie Coleman, si bien ya lo había visto competir a Ronnie Coleman cuando no era el Ronnie Coleman de 1998 que todos conocimos, lo vi en el 98, 99, en Miami me impresionó verlo con una remera, era algo descomunal. Y bueno, después ya como cada vez lamentablemente, ¿no? Y creo que nos pasa con todo, a ustedes les va a pasar lo mismo, estos grandes primeros impactos, ya después no los tenés porque te acostumbras de alguna forma a verlo. Pero fíjate qué curioso, y esto es algo que llama mucho la atención. Yo he visto grandes culturistas como Labrada, como Gaspari, te voy a nombrar otro, más o menos esa característica, Porter Cottrell, un físico casi perfecto, Ali Pries, pero no llamaban tanto la atención como estos grandes físicos de 1,85 m y 125, 130 kilos, como en su momento cuando lo vi competir a Jim Quinn y a Mike Quinn. Noveno y décimo puesto, no estaba entre los mejores, pero ver en el pumping room un tipo de 1,85 m, no sé si ripiado, pero muy vascularizado, bastante más alto que yo, anchos, con un físico, tal vez la cintura un poco ancha, no el físico más estético, eso impresiona mucho, ver un monstruo de la masa. Y también me impresionó mucho en el año, mirá, nada que ver, muy pocos lo van a conocer, a Peroncini, un brasilero que ganó la pesada, le ganó a Calabrese en 1996 en Paraguay, Santonja le robó la Procar, el overall, lo puso primero a Armando Villa, que los que me están viendo de España lo van a conocer, Armando Villa, colombiano, nacionalizado español, era como el hijo pródigo de Santonja, y de hecho ganó un mundial después, pero un muy buen físico con 80 kilos contra un monstruo. Peroncini en ese momento compitió con 122 kilos. Y para esa época me impresionó demasiado. Era un monstruo, también un tipo de 1,83 m, 1,85 m, no más, 1,85 m, 122 kilos, ripiado. Los abdominales parecían los abdominales de Nick Walker, una cosa impresionante. Y bueno, el tipo le sacaba 45 kilos al que ganó el overall. Y bueno, estaba Santonja y se lo regaló. Me acuerdo que fuimos al Pumping Room. Y le digo, ¿no? En mi portugués básico le dije que para mí el ganador era él y me dice, sí, para mí también, me dice, ¿no? Pero bueno, son físicos que después, bueno, muchos más me han impresionado. No me impresionó mucho, por ejemplo, Phil Heath, cuando lo vi competir, que es un animal. Pero bueno, estamos hablando también tipos de 140 kilos. Bueno, Gary Stridon, fuera de competición, hace unos 10 años más o menos, cuando hizo su último campeonato a los 50 y pico años, 50, alrededor de 50 años, yo lo pesé, no me contaron, 137 kilos ripiado, femorales ripiado, la panza seca, el pecho así, 137 kilos, 57 centímetros y medio de brazo. Gary en ese momento también me impresionó mucho y ya estaba fuera de competición. ¿Qué opinas de Charles Glass? ¿Es un gran entrenador? ¿Lo has conocido en persona? Sí. Juan, te cuento que lo conozco desde hace muchos años a Charles Glass,
de los años 80. Charles Glass, y esto les voy a comentar un dato de color. Esto es muy curioso. De hecho, tengo un señor que va a entrenar los fines de semana a Fitness King, un señor mayor que yo, ¿no? Que es amigo, es muy conocido, y le mando saludos siempre a Omar Patiño. Omar Patiño, muchos de ustedes los conocerán, un gran culturista, uno de los mejores culturistas que tuvo Argentina, que ahora de tener 70 años o más, entre 70 y 80 años. Me lo crucé hace un par de años acá en la esquina, iba con la hija, iba caminando, yo vivo acá en Palermo, para mí es Palermo Viejo, ahora le dicen Palermo Sojo. Iba caminando, lo cruzo en la esquina y digo, che, mirá el veterano este, qué buen lomo, se ve un tipo grande, paradito, armado así. Paso caminando así y me dice, ¿qué haces, Pato? Me dice. Y era Omar Patiño. Hola, Omar, hacía añares que no lo veía. Y ustedes saben que Omar Patiño, a esto viene la pregunta de Charles Glass, si fue un gran entrenador, lo tengo en una revista. Omar Patiño le ganó a Charles Glass en un campeonato que se hizo en Los Ángeles en el año 82, 83. Tengo los resultados y todo. En la categoría, primero Omar Patiño, segundo Charles Glass. Cosas que no se saben mucho del culturismo argentino. Entonces me gustaría hacerle un reportaje sobre su historia y presentarlo como el hombre que le ganó a Charles Glass. Ahora, concretamente, Charles Glass es un gran entrenador. Volvemos a lo que dije al principio del video. ¿Qué es ser un buen entrenador? Entrenar un tipo como el 001 y que tenga un físico más o menos competitivo, o entrenar a un Sibam y hacerlo volver a ganar el Olimpia, o entrenarlo a Chopin, que te puede ganar un campeonato profesional los 365 días del año. Todo el año está grande y ripiado, una genética superdotada. Por eso, con el gran respeto que le tengo a estos grandes entrenadores como Sarcev o como Hany Rambod, yo le tengo un gran respeto porque a ese nivel hay cosas que tal vez nosotros no terminamos de llegar a comprender. Pequeños detalles que hacen a una puesta a punto, incluso a la relación que tiene que tener uno con los jueces y estar dentro de la NPC o la IFB Pro Liga. Si dentro de todo ese respeto, yo creo que es mucho más valioso el trabajo que hace un entrenador, por ejemplo, que prepara un culturista que gana un Arnold Classic, algún brasilero, qué sé yo, puede ser un gran entrenador brasilero que gane un Arnold Classic, o un culturista americano que está trabajando con 3 o 4 culturistas que se hace un top 5 en los Nationals o en los USA. Esos son los verdaderos grandes entrenadores. El que te agarra un físico discreto como el mío y te lo puede sacar campeón. Eso es un gran entrenador. Lo otro lo puede ser. Ahora, Charles Glass, concretamente, ¿es un gran entrenador? Yo creo que es un muy buen entrenador, pero creo que debe estar muy sobrevalorado porque el tipo siempre trabajó con el número 1. Recuerdo que una vez, esto fue año 95 aproximadamente, él lo estaba entrenando a Roland Kickinger, un austríaco que se parecía justamente igual que Arnold, austríaco como Arnold, y se parecía, era el nuevo Arnold, le decían, que tuvo un paso discreto en la competición culturista, compitió como invitado en un Arnold Classic, hizo algún top 10 en algún torneo, pero un físico complicado, muy alto, ¿no? Un físico parecido a Arnold, justamente, ¿no? Y me acuerdo que lo estaba entrenando Charles Glass. ¿Qué pasa? Cuando venían estos famosos o estos número 1, como era Roland Kickinger, muchos lo pueden conocer porque él trabajaba en Son of the Beach, un juego de palabras con Son of the Beach, como hijo de puta, pero el hijo de la playa, ¿no? The Son of the Beach, el hijo de la playa. Esa serie que era una parodia de Baywatch, él trabajó y se hizo bastante famoso. Y me acuerdo que lo entrenaba Charles Glass. Y yo cuando entro a un gimnasio, lo primero que miro son las máquinas, estudio todas las máquinas. Después, cuando es un gimnasio como el Venus, el Muscle Factory o el Goals, estudio cómo están entrenando los culturistas profesionales o los grandes culturistas. Y bueno, después tercero las minas, pero por tercer lugar. Primero las máquinas, después los entrenamientos y después las minas. Y yo lo estudiaba Charles Glass, como lo entrenaba Roland Kickinger. Eso estaba pagado por Weider. Y la verdad, qué sé yo, bien, un entrenamiento correcto.
no un entrenamiento mucho mejor del que vas a hacer vos si realmente estás entrenando seriamente y sos un buen culturista con una buena técnica. Un buen entrenador, después no coincido mucho con algunos conceptos, pero bueno, más allá de eso, un tipo que hizo fortuna, con uno de los pocos que hizo, no, hay un par que hicieron mucho dinero, pero hizo hizo una fortuna. Vos calculá que él cobraba $200 la hora y tenía 2 chicos trabajando para él, que los chicos, bajo su supervisión, vos pagabas $100. Te entrenaba un muchacho, le daba $50 a los muchachos y $50 para él. Y la persona al que él entrenaba le cobraba $200. O sea que por hora él facturaba $300. Más lo que eran las preparaciones de los ciclos y bla, 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 bla. Y un tipo, yo calculo, $5.000 por día, más o menos, durante mucho tiempo. Ahora está prácticamente retirado. Y... no sabía. Mirá, Nicolás me dice que el otro día subieron todos los patos leyenda. Con Charles Gras estaba Lebrone, Dexter y Kai Green. Leyenda y casi actuales, porque Kai Green en cualquier momento se te sube arriba de un escenario, a un Olympia Master o algo de eso. Vos sabés que me hacen una pregunta que no es una pregunta muy común y dice así: profe, ¿cómo pega la comida de olla? Debería hablar sobre eso, nada de salmón ni batido de proteína con goma xantana. La comida de olla con carbohidratos baratos, como la cebolla, la papa, proteína barata como el hígado, el huevo duro o la grasa de vaca. Comprada por kilo, queremos que vuelvan los cuerpos de la Golden Era, pero con la nueva alimentación industrializada, imposible. Pasa que no se habla de esto porque no vende la dieta sana natural, dice Matías Rueco. Bueno, está bien. Una observación, no es tan extremista tampoco, no es que tienen que volver los guisos ni la grasa comprada por kilo, pero una dieta, en un punto tiene razón, una dieta básica, como era la de los... Yo creo que podemos aprender mucho, justamente, antes hablaba de la experiencia, ¿no? Que podés tener de 30 a 40 años de competición y todo lo que uno vivió. Y cuando hablo de experiencia y cuando tuve esta discusión con este genio de la medicina y de la nutrición que me quiso dar una clase sobre esteroides y otras cosas más, cuando yo le digo que yo lo que él estudió o leyó durante 4 años, yo lo experimenté durante 40 años, no es que yo empecé experimentando y sabiéndomelo todo. Todas estas cosas que él dice de la grasa de vaca comprada por kilo, el huevo duro, la grasa, el hígado, todo esto lo dice batata, papa, cebolla a la papa, carbohidratos baratos. Bueno, todos estos errores, de alguna forma, uno lo aprende con los años y lo va corrigiendo a medida que van pasando los años, lo va corrigiendo y va mejorando. Por eso la experiencia no es haberla pegado en todo, es haberse equivocado una y otra vez, haberse equivocado y seguir equivocándose y corregir y corregir y corregir, y eso es lo que finalmente te va a dar los conocimientos para no caer en los mismos errores. Yo he cometido todos los errores que ustedes se imaginan, los cometí absolutamente a todos, desde hacer una puesta a punto con agua destilada, desde cortar el sodio para competir, desde hacer un volumen extremadamente sucio, hasta usar insulina cuando no debería haber usado insulina. Cometí todos los errores, pero afortunadamente aprendí bastante. ¿Sé todo? No sé todo. Me falta aprender y sigo aprendiendo. Todos los días aprendo algo. Por eso, más allá de este diálogo con este personaje tan especial, con cualquier culturista, ya sea con mi experiencia, con más experiencia o uno que recién está empezando, muchas veces yo charlo con los chicos cómo están entrenando, cómo están comiendo, siempre incluso de los que saben menos que vos podés aprender algo. Por eso es muy bueno aprender a escuchar y razonar y decir, bueno, mirá, la verdad que me sorprendió, o un comentario que me hagan acá, ¿conocías tal propiedad que tiene? La verdad que no lo conocía, no conocía eso, y ponerme a investigar en la web, un poco de información y sacar mis conclusiones de acuerdo a mi experiencia, si sirve realmente o no sirve para nada.
La pregunta que me hace Roberto Mach es, Roberto Mach es muy básica. Es muy básica porque me dice, según vos, ¿qué elementos son necesarios para abrir un gimnasio pero muy básico para un barrio? Y bueno, qué sé yo, a ver, muy básico obviamente, press plano, press inclinado, una multifuerza, un multiangular, press plano, prensa 45, obviamente dorsalera alta y dorsalera baja, y eso sería lo básico. Después pueden empezar a agregarle máquinas de todo un poco. Repito otra vez, un Smith sí o sí. Obviamente, banco plano, banco inclinado, con un multiangular andaríamos bien. Prensa 45, extensiones de cuádriceps, flexiones de femorales, digamos que son unas 10, 15 máquinas básicas. Después, dice Nicolás Orellano, esos estofados de Santa Fe, esos venían poderosos. Bueno, no, ¿por qué no tengo nada que disculpar, dice Matías. Profe, disculpe, fue tanto el impacto de ese alimento sano que tuve que publicaron ahora que estoy comiendo algo más caro, carne, pollo y huevo, cero carbo ni cebolla, esa dieta es para los que dicen que no tienen, para los que dicen que no tienen plata. Bueno, eso es lo que dice Matías Rueco. Y vamos a ver qué otra pregunta tenemos por acá. Dice Hugo, me hacen preguntas y yo digo, bueno, en alguna no, te voy a tener que decir la verdad que no. Lo que pasa es que competí tantas veces, tantos años y anduve tanto que siempre estas preguntas casi siempre son positivas. Hugo Ibarrac. Simón, ¿alguna vez compartiste con Cristian Lovarede? Saludos. No sé a qué se refiere compartir. Con Cristian charlábamos mucho en Miami, cuando él estaba entrenando en el Gold's. En una época había un Gold's que duró 6 meses, un año, un Gold's Gym en Miami, pero a Cristian lo conocía acá en Buenos Aires. Incluso estuve a punto de competir con Cristian en un campeonato en Merlo. Por poquito, porque estábamos muy cerca de la categoría. Yo creo que, no me acuerdo si yo competía hasta 90 y él compitió más de 90, o yo competía hasta 100 y él compitió más de 100. Y esto fue en un campeonato en Merlo, en un teatro en Merlo. Ya no me acuerdo, año 94, no. Tal vez haya sido en el 94 o un poco más. Estoy seguro que era el Merlo. Y me acuerdo que yo me había olvidado la música. Yo también, qué boludo. Y él salía con un tema de Michael Jackson. Y me acuerdo que le pedí, en esa época iba con el CD, no había pendrive, ¿no? Y no tenía, y le digo, que estuvimos charlando, un tipo muy copado, Cristian Lovarede. Le digo, no sé por qué salió primero, porque qué raro, porque él es una categoría más que yo. Sí, creo que sí. La cuestión es que salí con el mismo tema que él, y medio que no le gustó. Sí, bueno, pude compartir algunas charlas con Cristian Lovarede. Incluso nos escribimos en una época, cuando él ya estaba retirado, que estaba en Chile, nos escribimos un par de veces. Un tipo muy copado, y siempre me tiró muy buena onda. Ustedes saben que en los culturistas, no todos los culturistas, sobre todo los culturistas, los grandes culturistas como Cristian Lovarede o culturistas que son profesionales hoy en día, no tienen muy buena onda con el resto de los culturistas. Yo acá en Argentina, la gente que me sigue, y lo hablamos con Padilla, ¿no? La gente que me sigue a mí, la gente que me sigue en los vivos que hago con Padilla, en los programas que hago con Padilla, los mano a mano con Padilla, y hablamos de culturismo, y hay muy poca gente que tiene que creo yo, ¿no? Que no tienen simpatía porque justamente hablando de Lovarede era un tipo que nos habíamos conocido en Miami, no éramos amigos ni nada, y cada tanto el tipo me escribía, yo le escribía, un tipo con una mejor onda. Y acá no hay muy buena onda, no medio te miran un poco por arriba del hombro. Hay mucho ego en el culturismo, siempre lo hubo, siempre lo hubo. Siempre hablamos con Padilla que el culturismo es un deporte de ego. Y bueno, y Richard, vamos a ir terminando ya. ¿Cuántas veces estás entrenando por semana? 6. Eduardo, hasta hace un par de semanas estaba entrenando 7 veces por semana.
Ahora estoy descansando los domingos. Me gustaría, pero llego muy, muy cansado. Esta mañana hice cuádriceps, hice un entrenamiento, estoy variando los entrenamientos, hice un entrenamiento un poco extraño, con un poco menos de intensidad, un poco más de series, normalmente uso un poco más de intensidad, estoy buscándole la vuelta a ver si mejoran estas patas muy poco desarrolladas, pero que a fin del año que viene creo que van a estar a la altura de las circunstancias. Y los domingos descanso. Domingo libre, mamita. Sí, reina. Sí, mamita. Sos un dios griego. Sos un dios egipcio. Dijo el doctor Zapatelli. Lo que no estoy haciendo mucho son domingos libres. Porque como estoy comiendo bien, estoy comiendo bastante. 104, 105 kilos más o menos. Un poquito de grasa, ¿no? No es gordo, pero no marcado. Como bien, no tengo antojo los domingos. Y a veces, bueno, el fin de semana pasado con Marian fuimos a lo de Charlie. Nos comimos una perboleta, un bife chorizo, pero bueno, con ensalada, nada de otro mundo. Bastante light, digamos, son los domingos libres, mamita. Sí, me dice Matías cuando hablo de lo de las piernas, ¿no? La lesión, tuve la mala suerte de tener este desgarro cuando vino este hijo de remil puta que debe estar choreando, ojalá le esté robando al juez y al fiscal que lo dejaron libre, a la rata inmunda esta que me robó el año pasado, cuando lo corrí, me desgarré. Primero me desgarré cuando lo corrí y cuando le hice el tackle con la moto que lo bajé, me la puso de frente, de pedo no me quebró la tibia. Y estaba 3 meses del torneo, o sea que estuve 1 mes y medio sin entrenar las piernas y bueno. A los 57 años, sin tener un grupo muscular beneficiado como son las piernas, como puede ser en otra ocasión, que tengo que pelear mucho para que las piernas acompañen, se juntó todo y la del año pasado fue una, como dirá Padilla, 7 puntos, no, 5 puntos. Fue la presentación del año pasado, pero dentro de 1 año y medio, si sale todo como está planeado, vamos a hacer una muy buena presentación. ¿Dónde? No sé dónde, no sé si va a ser en la NPC o en la IFBB o en la NAVA o en la UABA, qué sé yo. Pero lo importante es que la competición va a ser... Quiero estar en muy, muy buena forma a los 58 años. Y nos despedimos con la última, esta sí, es la última pregunta, que es la que... la última es la que hace Franca Gravita. Dice, me saluda, yo lo saludo. ¿Cómo estás? Hola, Simón. ¿Cuándo considerás que no debiste usar insulina? Nunca. Yo creo que nunca. Tal vez, no aconsejo que lo hagan. No aconsejo que lo hagan. Tal vez el primer año que usé insulina, creo que fue allá por el 2001, 2002 más o menos, ese primer año que usé insulina con hormona de crecimiento, empecé con 7 unidades, cada 3 días la subía a 9, hice 7, 9, 11, 13 y hasta 15 unidades. Me mantuve un tipito. Yo creo que ahí más o menos, muy inteligentemente con la dieta, más o menos me sirvió. Pero las otras veces, usé 3 años más o menos de insulina. Lo único que hice fue engordar como un cerdo, porque encima hacía un volumen no tan limpio. Usaba insulina. Ustedes saben que la insulina es una hormona muy anabólica, eso sí, provoca un gran anabolismo, pero es antilipotrópica, no te permite quemar grasa y juntás un montón también al mismo tiempo, hace que juntes mucha grasa y engordás como un cerdo y te llenas de agua. Y todo lo que vas perdiendo, todo lo que ganaste durante un mes, los 10 kilos que ganaste durante un mes, los podés perder en 1 semana. Más allá de las consecuencias que puede tener para la salud. Un peligro, muy peligrosa. La conclusión es que no vale el costo-beneficio, no tiene absolutamente relación. Es una ridiculez. Tal vez, no lo sé, a un nivel súper profesional, muy bien administrada, tal vez con cierta cantidad de hormona de crecimiento,
puede llegar a ser, pero no tiene sentido usar insulina. Entonces, la respuesta, ¿cuándo no debí usar insulina? Nunca, nunca. Tal vez, repito, tal vez la primera vez que usé tuve un pequeño despegue un poco en la fuerza. Creo que, con esto sí termino, creo que la ayuda que tuve por la insulina no fue por la acción anabólica que tuvo la insulina en sí, porque lo usé con anabólicos esteroides y estaba bien comido. Tenía un buen entorno anabólico. ¿Cuánto hubiera mejorado mi entorno anabólico? ¿Cuánto hubiera mejorado mi anabolismo la insulina? Muy, muy poco, prácticamente nada. Pero creo que indirectamente, al pesar 10 kilos más y estar con grasa y con agua, movía un poco más de peso y tal vez indirectamente hizo que haya tenido alguna mejora, una pequeña mejora en la masa muscular. Pero muy difícil de comprobarlo. Por lo pronto te digo que nunca debí usar insulina, y esto viene otra vez a que uno aprende con la experiencia. Otra edición de Su Pregunta No Molesta. Veo que estamos planchados con los suscriptores, 28.800. Yo quiero llegar a los 30, no estamos llegando a los 29.000. Andan muy bien los programas. El último programa con Padilla tuvo mucha repercusión, muchos comentarios, los programas con el chino también. Andan muy bien los videos, pero no hay suscriptores. Así que le voy a pedir, si me dan una mano, a ver si algún día llegamos a los 30.000, que tampoco es una locura, si se suscriben, que le den like, para que el algoritmo, cuando ustedes le dan like, el algoritmo lo muestra a mucha más cantidad de personas. Y, como siempre digo, gracias, pero muchas gracias por ser musculoso.